Clasificación de paredes y ángulos. En una preparación biológica se pueden distinguir paredes y ángulos. En el caso de las paredes, reciben el nombre de la cara dentaria de la cual forman parte. De esta forma, por ejemplo, en un diente posterior, se pueden distinguir las paredes. Distal, que mira hacia la cara distal de la pieza dentaria. Pared vestibular, que mira hacia la cara vestibular del diente. Pared palatina, que mira hacia la cara palatina del diente. Estas se denominan en su conjunto paredes de contorno. También es posible distinguir una pared pulpar en relación al techo de la cámara pulpar del diente y que corresponde al piso de la preparación biológica. Una pared axial que sigue la dirección del eje del diente y una pared cervical que mira hacia el cuello o porción cervical del diente. Estas tres últimas paredes se denominan en su conjunto paredes de fondo. La línea que delimita el perímetro de la preparación biológica se conoce con el nombre de borde cabo superficial. En un diente anterior, desde una vista proximal, es posible distinguir al fondo de la preparación biológica la pared axial, que es la que sigue el eje del diente. Por su parte, desde una vista palatina, al fondo distinguimos la pared vestibular, que mira hacia la cara vestibular del diente. En una vista oblicua del diente, podemos distinguir la pared incisal, que mira hacia el borde incisal del diente, la pared vestibular, que mira hacia la cara vestibular del diente, la pared cervical, que mira hacia la porción cervical o cuello del diente, y la pared axial, que sigue el eje del diente. De la unión de dos paredes se forman ángulos diedros, entre los cuales podemos distinguir el ángulo pulpodistal, que se forma de la unión de las paredes pulpar y distal, el ángulo axiopulpar, que se forma de la unión de las paredes axial y pulpar, el ángulo axiocervical, que se forma de la unión de las paredes axial y cervical, el ángulo distopalatino, que se forma de la unión de las paredes distal y palatina, el ángulo pulpopalatino, que se forma de la unión de las paredes pulpar y palatina, el ángulo axiopalatino, que se forma de la unión de las paredes axial y palatina, el ángulo cérvico-palatino, que se forma de la unión de la pared cervical y palatina, el ángulo distovestibular, que se forma de la unión de las paredes distal y vestibular, el ángulo pulpovestibular, que se forma de la unión de las paredes pulpar y vestibular, el ángulo axiovestibular, que se forma de la unión de las paredes axial y vestibular, y el ángulo cérvico-vestibular, que se forma de la unión de las paredes cervical y vestibular. De la unión de tres paredes se formarán ángulos triedros. Estos ángulos son el ángulo pulpo-palato-distal, que se forma de la unión de las paredes pulpar, palatina y distal, el ángulo axio-pulpo-palatino, que se forma de la unión de las paredes axial, pulpar y palatina, el ángulo axio-cérvico-palatino, que se forma de la unión de las paredes cervical y palatina y axial, el ángulo pulpo-vestíbulo-distal, que se forma de la unión de las paredes pulpar, vestibular y distal, el ángulo axio-pulpo-vestibular, que se forma de la unión de las paredes axial, pulpar y vestibular, y el ángulo axio-cérvico-vestibular, que se forma de la unión de las paredes axial, cervical y vestibular. En un diente anterior
distinguiremos los ángulos diederos axio-incisal, que se forma de la unión de las paredes axial e incisal, el ángulo axio-vestibular, que se forma de la unión de las paredes axial y vestibular, el ángulo axio-cervical, que se forma de la unión de las paredes axial y cervical, el ángulo vestíbulo-incisal, que se forma de la unión de las paredes vestibular e incisal, y el ángulo vestíbulo-cervical, que se forma de la unión de las paredes vestibular y cervical. Por su parte, en este diente los ángulos triederos se denominarán ángulo axio-inciso-vestibular, formado por la unión de las paredes axial, incisal y vestibular, y el ángulo axio-cérvico-vestibular, formado por la unión de las paredes axial, cervical y vestibular.